Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 35 de Brújula de Fe, que continuando con este mes de noviembre trae temas muy interesantes y reflexivos como el del día de hoy. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera mencionar la siguiente frase. Tan necesario como el pan para el cuerpo, así lo es el Santo Rosario para la salud del alma. Lo dice San Juan Bosco. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña desde República Dominicana la hermana Margarita de Jesús. Hermana, sea una vez más bienvenida a nuestro programa y sus palabras de inicio para empezar con esta entrevista. Hola, Juan Jesús, ¿cómo están ustedes? Pues muy agradecida por la invitación porque creo que a veces explicar lo que uno hace, ¿verdad? También tiene más sentido y cobra más fuerza, se puede hacer con mayor espíritu, ¿no? En el caso de donde vamos a hablar le voy a llamar Coronilla de la Liberación y después le voy a decir por qué no Rosario de Liberación, ¿verdad? Pero creo que toma más fuerza y se entiende el espíritu o la esencia de esta oración y se entiende como eso, como una oración, si la explicamos. Y entonces por eso creo que sí es importante. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, hermana, por darse un tiempo para podernos explicar justamente, pues el tema no es sobre el Rosario de la Liberación, usted le llama coronilla, pero bueno, ¿Sí? es el mismo tema. Entonces aquí... Sí, exactamente. Sí, es el mismo tema. Y acá viene la primera pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál es el milagro del Rosario de la Liberación o de la Coronilla de la Liberación? Bueno, yo no hablaría de un milagro en cuestión singular, sino de los milagros, porque realmente esta coronilla la venimos nosotros rezando. Ya desde el 2018 abrimos nosotros la página y aproximadamente en el 8º mes empezamos a rezar la coronilla los viernes. En la página Orar Evangelizando por Facebook abrimos esa página con mucho éxito, gracias a Dios, rezando el rosario todos los días a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Pero los viernes, a partir del día de octubre, los viernes lo estuvimos dejando para la Coronilla de Liberación. Y a partir de ese momento, pues empezaron a surgir muchas experiencias muy bonitas, ¿verdad? En torno a la Coronilla de Liberación. Quizá la primera experiencia la he vivido yo. Yo conozco la Coronilla de Liberación desde el año 2014, ya tiene un poquito de años, 2014, 2015, cuando llegó a mis manos en una página tamaño carta y llegó de una manera un poco distinta. Nosotros le hemos agregado algunos elementos que creo que han sido favorables. Entonces, bueno, a partir de ahí yo le empecé a rezar esporádicamente y recuerdo mucho que la primera vez que hicimos una jornada de oración con la Coronilla de Liberación, fue porque a unas personas las habían asaltado. No podían dormir porque el asalto había sido de modo violento. Entonces, en la misión donde yo estaba, en Tabasco, una comunidad al sur de México, algunas personas estaban un poco inquietas porque habían experimentado esta vivencia en medio de mucha violencia y estaban en sobresalto. Entonces yo les sugerí que por qué no nosotros hacíamos la Coronilla de Liberación algunos días para que ver el efecto, ¿verdad? Porque en la Coronilla de Liberación se exalta el nombre de Jesús. El nombre de Jesús se pronuncia más de 300 veces en esta coronilla. Nosotros sabemos por lo que nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, a que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y aún en los abismos, al nombre de Jesús, pues toda rodilla se dobla, ¿no? Para decir de la fuerza que tiene el nombre de Jesús. Quizá porque el nombre de Jesús llave salva, ¿no?
Y Yahvé tiene una connotación hebrea también muy profunda. Es una afirmación del que es por excelencia Dios, ¿no? Y salva, de salvación, en cuanto que se entiende que se está en un peligro de perdición. Entonces, Yahvé salva, el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Ese nombre pronunciado de modo reiterativo, pero sobre todo pronunciado de un modo, a modo de fe, sin duda alguna, que llega a ser pues la más, una expresión muy grande del amor del Señor, ¿verdad? Y de la fuerza que tiene este nombre, la misión que tiene Jesús en la vida de los hombres y cómo se puede ejercer esa salvación invocando su nombre. Entonces, bueno, ahí fue la primera vez que nosotros hicimos esa jornada. Estas personas efectivamente pudieron superar esta cuestión de la experiencia violenta, ¿verdad? Empezaron a dormir bien. Y después de ahí yo lo empecé a hacer en mis apostolados. En otra ocasión, mi párroco, en ese momento el párroco, el Padre Jesús, que murió el año pasado de COVID, él me pidió que asistiera a una casa donde algunas personas estaban viviendo experiencias como un poco sobrenaturales, ¿no? Que si veían duendes, que si una sombra, que si una cosa así. Y yo, para ser sincera, yo soy bastante escéptica en esas cosas y en ese momento pues era todavía más escéptica, ¿no? Ahora yo creo que sí se manifiestan esas cosas, pero también creo y tengo muy claro que tienen un origen en el cual la participación humana es fundamental. O sea, si el ser humano no se presta para eso, pues no se manifiesta, ¿no? Entonces, esas cosas se manifiestan en donde hay personas que se abren. Bueno, estas personas tenían varios días de tener manifestaciones del maligno, ¿verdad? Y era una joven pareja de esposos con dos niños pequeños, una niña yo creo como de 4 años y un recién nacido. Y para ellos era como algo muy ya terrorífico, porque ellos decían que también los bebés se daban cuenta de esa presencia. Entonces, el padre me dijo, pues mira, hermana, ellos no son casados por la iglesia, ellos no se pueden confesar, entonces lo que hay que hacer es pues prepararlos, darles la evangelización y que se casen. Entonces yo dije, pues sí, porque yo estoy convencida, más que convencida, que no hay mejor exorcismo que la práctica de los sacramentos. Y efectivamente empecé a asistir con estas familias, porque después al llegar a la casa me di cuenta que no era una familia, sino varias familias, unas 4 o 5 familias las que vivían ahí alrededor. Y también descubrimos por qué esas manifestaciones del mal. Yo les pregunté si ellos hacían brujería, no. Si invocaban espíritus, no. Pero tenían una fe muy pasiva. Por lo tanto, los niños, por ejemplo, traían listoncitos rojos en las manitas porque no estaba bautizado. Tenían una sábila. En México se ocupa eso, que en un negocio ponen una sábila con unos listones rojos para que te dé así como buena clientela en algún negocio, ¿no? Etcétera. Tenían varios signos de superstición, pero además de eso, ellos en esa casa jugaban a las cartas y hablaban, bebían en las tardes, casi todas las tardes. Decían muy malas palabras, entre ellos se maldecían, decían cosas muy, muy fuertes. Y entonces es así como yo deduzco que esa es la raíz del por qué las manifestaciones del mal. Y creo que no estábamos muy lejos, pues después de que los papás, los dos personas ya adultas, abuelos de esos niños y papás de los señores que habían pedido la ayuda, y que estaban aterrorizados, ellos sí estaban casados por la iglesia, ellos se confiesan, empiezan a ir a misa, algunos otros niños que hay por ahí entran a la catequesis, algunos ya habían hecho catequesis, entonces empiezan a asistir a la iglesia, se confiesan, comulgan, y más eso, la práctica de los sacramentos, más la coronilla de liberación, que vino a ser como muy persuasiva, ayudó para que esas manifestaciones se quitaran definitivamente. Entonces, no puedo hablar de un milagro, sino de muchos milagros. Además, a lo largo de este tiempo, desde que se inauguró la página hasta este momento, bueno, pues hemos tenido noticias de mucha gente que nos escribe para decir que han sido favorecidos con el rezo de la coronilla de liberación, y esto ha sido desde encontrar a personas desaparecidas, ¿verdad? Hasta ayudar a sanar espiritualmente, ayudar a encauzar en la fe
porque además, pues, durante la coronilla de liberación procuramos también ir haciendo una prédica querigmática que hable precisamente del poder del nombre del Señor, ¿no? Y que va más allá de decir solamente el nombre, porque entonces reducimos esta oración a una fórmula mágica, ¿no? Y se convierte en supersticiosa. Entonces, no va implícita la evangelización, por eso se exalta también el Salmo 91, el poder en el nombre de Jesús, esta pequeña oración que se hace al iniciar cada denario, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, que es un himno cristológico, presente también en la Biblia, en la carta a los Filipenses, y bueno, así, ¿verdad? Entonces, este rezo no es solamente el decir de una fórmula, sino es ante todo la conciencia que vamos haciendo de por qué tenemos que confiar de la confianza en el Señor y del abandono en su poder y de la práctica de los sacramentos y la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces, se nos ha convertido en una oración evangelizadora y creo que también por eso ha tenido fuerza y ha tenido resultados muy bonitos, como el que la gente deje vicios, sea librada de alguna situación fuerte del mal, ¿verdad? Ahora tenemos participando con nosotros a una hermana que su esposo la dejó, su matrimonio se destruyó, ella estaba muy mal, pero al empezar a rezar el rosario a la Virgen y la coronilla de liberación, ella empezó a superar mucho eso. Ellos no están juntos, pero ella está muy sana espiritualmente. Ella se adentró a la iglesia, está en un grupo, da un servicio, cosa que antes no tenía. Ha logrado perdonar a su esposo, lo ha podido ayudar ya como amigos, y aunque no tienen una cercanía aún de esposos, de cónyuges, sí podemos decir que ella ha sanado mucho y ha influido mucho positivamente en el esposo, de manera que él poco a poco ha ido dejando vicios que se había hecho a lo largo de los años y que los ha ido aprendiendo a manejar, y con el nombre del Señor y el poder también de la intercesión de nuestra Santísima Madre. Entonces, pues esa es la experiencia que hemos vivido en esta coronilla, y por eso digo que no se trata solo de un milagro, sino de muchos otros. De verdad, hermana. Toda una experiencia. Sí, de verdad que qué interesante inicio, ¿no? De esta entrevista, saber, ¿no? Más o menos a qué es, por dónde va esta coronilla de la liberación. Y interesante saber, porque también he estado viendo que usted me está diciendo de que mucho se menciona el nombre poderoso de Jesús, ¿no? Sí. Que realmente mucha gente no sabe lo grande y maravilloso que es el nombre de nuestro Señor. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo se origina el origen de la coronilla de la liberación, ¿no? ¿Cuál es el origen de la coronilla de liberación? Sí. Mire, aquí en México, aquí es República Dominicana, ¿no? En México, donde yo estaba en el año 2012, 2013, que es cuando llega a mis manos esta coronilla, pero yo lo empiezo a rezar hasta el 2013, 2014. Bueno, cuando esta coronilla llega a mis manos, a mí me explican que es una coronilla que ha iniciado el padre, un sacerdote de Ciudad de México, déjenme ver, el padre Moisés Larraga. Ya, sí. Él es un sacerdote que ha hecho muchas oraciones de liberación. También eso es importante decirlo. La gente hoy en día está buscando como muchas fórmulas, que a mí me da un poco a entender que todo esto lo tenemos que presentar con evangelización, o nos vamos a reducir a fórmulas mágicas, ¿no? Que no comprometen la vida, que no llaman a la conversión, que no invitan a los sacramentos. Entonces, bueno, obedece a la gran difusión de la coronilla de liberación, obedece a esta ola que hay en la iglesia desde hace ya no tantos años, pero sí algunos años, de la idea de la influencia del mal en la vida de los hombres y de la necesidad de alejar esas influencias del mal. Entonces, el padre Moisés Larraga, él hace varias oraciones, horas santas, él incluso me parece que es exorcista, de eso no tengo la absoluta seguridad, pero yo creo que a él asisten por cuestiones de exorcismos. Además tiene una línea carismática
y él escribe esta coronilla de liberación. Él sí le da el nombre de Rosario de Liberación. Yo le he querido cambiar el nombre porque Rosario, el Rosario siempre será el Rosario a la Virgen, ¿no? Cada Ave María es una rosa dedicada a nuestra Madre, puesta en sus manos para que la lleve al Señor. Entonces, a mí me parece que como que Rosario solamente lo tiene que tener lo que es en sí mismo el Rosario, Rosario. Claro que la coronilla de liberación se reza con un rosario de cuentas y quizá por eso el nombre, ¿verdad? Pero yo le he puesto, ya le he cambiado el nombre y le he puesto coronilla. Pues bien, él es el autor, no del que como nosotros lo rezamos, porque como muchos dirán, es que hay varias versiones. Sí, efectivamente. Una es la versión del padre Larraga, que yo ignoro totalmente cuál es la secuencia que él sigue, pero a nosotros nos ha ayudado como la tenemos, que es comenzar invocando y consagrándose al Espíritu Santo, hacer un acto de contrición, invocar a María Santísima con la oración bajo tu amparo nos acogemos, después recitar el Salmo 91, que es un salmo de liberación, proclamar el credo para unirnos en la fe de una sola iglesia y después, pues ya, comenzar con los denarios, las proclamas de al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Y le sigue una segunda parte. En todo eso ya se ha pronunciado el poderoso nombre de Jesús. ¿Verdad? Después la ejaculatoria dice, Jesús, Jesús, ten piedad de mí, Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Y en cada ejaculatoria se menciona 5 veces el poderoso nombre de Jesús, pero además le incluimos nosotros, al final de los 5 denarios, le incluimos, al final de cada denario, la oración a San Miguel Arcángel, que en la del Padre Larraga, como a mí me llegó, no sé si así sea, en la del Padre Larraga, la oración a San Miguel Arcángel se hace después de los 5 denarios. Nosotros lo hacemos después de cada denario. Y yo le agregué la letanía del precioso nombre de Jesús, precisamente para darle un realce todavía más al nombre de Jesús. Esto fue porque cuando yo le pedí a una hermana mía de sangre que se dedica a la imprenta, ¿verdad? A las cosas de imprenta, yo le pedí que me imprimiera algunos y ella me dijo, ay, mira, está muy bonito, yo te lo complementaría con esta letanía al precioso nombre de Jesús. Y me la enseñó, y yo dije, ay, sí, mira, suena bien, está bonita. Y entonces le integramos letanía del poderoso nombre de Jesús. Y terminamos con una oración que sí es del Padre Larraga. Y así es como es otra versión, no es la versión original, ¿verdad? La que creó el Padre Larraga, que él hace a su estilo y en su modo, y que también es bonita. Yo sé que es bonita y que ha tenido muchísimos resultados, pero esta versión que nosotros hicimos incluye por eso esa letanía, y procuramos siempre darle ese toque de evangelización en la introducción de cada oración. Además de que también hemos decidido, cuando digo hemos y hablo en plural, me refiero a la comunidad de Orar Evangelizando, el grupo de quienes llevamos las oraciones en la página de Orar Evangelizando de Facebook. Bueno, nosotros también vimos conveniente ofrecer cada denario, ¿verdad? Entonces, de tal manera que las primeras 10 cuentas se ofrecen por uno mismo, las siguientes se ofrecen por la familia, luego el tercer denario se ofrece por la comunidad, le llamamos así comunidad, en mi caso mi comunidad religiosa, mi comunidad donde ejerzo la pastoral, mi comunidad donde, pero puede ser que una persona diga, bueno, mi comunidad de trabajo, mi comunidad de estudio, mi comunidad de apostolado, mi comunidad parroquial, mi comunidad en cuanto a vecinos, amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer denario. El cuarto denario lo ofrecemos por nuestra patria, cada quien, ¿verdad? Y cuando nos reunimos en la página Orar Evangelizando, pues, que de Perú, que de México, que de Guatemala, que de Estados Unidos, que de República Dominicana, y cada quien pone la patria desde donde está rezando. Y el último denario, pues, se ofrece por el mundo entero. ¿Verdad? Y entonces así es que esta coronilla le hemos dado nosotros ese toque particular, aunque en el origen es un tanto distinta, porque la del Padre Larraga, él la reza de un modo un tanto
Diferente, pero creo yo que la esencia es la misma, ¿eh? Qué bueno, hermana, saber eso de usted. Y le tengo una pregunta curiosa, ¿no? Sí, Ya que ustedes, bueno, hablan de coronía de liberación, esto me está llevando que es un poco más personal. ¿Quién es la primera persona que crea esta coronilla según la versión de usted? ¿Quién es la persona que según inicia? la mía, yo la comencé a rezar ¿De qué año? y ¿Desde qué año? fue en el 2012, cuando yo decidí comenzar a rezarla, Ya. fue porque estaba yo bajo mucha presión. En ese momento yo escribía para dos periódicos del mundo, que el Tabasco Hoy y El Sol del Bajío de Guanajuato, y además en algunas otras páginas, ¿verdad? Digitales, siempre esto de modo digital. Entonces, yo escribía varios temas, además tenía la evangelización en una parroquia, un grupo fuerte de matrimonios, un grupo también de jóvenes en evangelización que nos había heredado la comunidad de hermanas que había estado antes que la comunidad con la que yo llegué. Entonces, tenían grupos muy, muy activos. La gente estaba muy, muy sedienta en Macultepec, Tabasco, la gente estaba muy sedienta de conocer la palabra de Dios, de integrarse de esto, del otro, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, era como mucha presión. Y, y a la par, pues, situaciones también familiares. Entonces, a mí me empezó a saltar un ojo, no sé si el derecho o el izquierdo, pero como que era que me brincaba el ojo, me brincaba el labio, como que estaba sometida a mucha presión y el músculo de la mano, de la palma de la mano, del contrario al dedo gordito, ese músculo me brincaba y así como que yo me daba cuenta como que era por presión, por varias presiones que yo tenía de entregar los artículos, de ir aquí, de ir allá, estas cositas, ¿no? Que siempre pueden ser muy triviales, pero bueno, de pronto uno se las toma muy a pecho y uno quiere responder al 100% en todo, ¿no? Yo empecé a tener esas cuestiones de salud y además a experimentar mucho agotamiento físico. Y cuando yo empecé a rezar la coronilla, yo la empecé a rezar para mí, porque yo decía, es que sí, el nombre de Jesús es poderoso. De eso yo siempre he tenido una gran certeza. El nombre de Jesús es poderoso, pues me llegó esta coronilla, este rosario, pues yo lo voy a rezar, a ver. Y fue las primeras que yo lo empecé a rezar y realmente a mí se me quitó todas esas temblorinas. Se me quitó que me brincaba el párpado, me brincaba el labio, me brincaba el músculo del puño de la mano. Entonces, yo dije, ay, mira qué bonito. Además, también pude hacer muchas cosas en Santa Paz, llevar adelante nuestros pequeños proyectos de ese momento, nuestros proyectos parroquiales, pues con ciertos resultados, ¿verdad? Gracias a Dios, con la formación de las comunidades, los grupos juveniles, el que surgieran vocaciones, o sea, todas estas cosas que yo dije, ay, mira qué bien, o sea, a mí me ha ayudado esto y yo creo que lo podemos implementar en algo más. Y en ese momento es cuando llegan estas personas que sufren un asalto con mucha violencia y que no pueden dormir y que habían quedado como con el trauma. Y yo dije, bueno, la verdad es que yo creo que esas cosas no son tanto del mal, pero sí son cosas de nervios. Y al final son cosas como de desconfianza, ¿no? Uno pone su confianza en sí mismo y uno deja de rendir, ¿no? Entonces tú pones tu confianza en el Señor y bueno, el Señor hará que se logre lo que se pueda lograr y lo que no, pues quedará en sus manos si es que nosotros hemos hecho todo lo posible por realizar la obra. Y si no se da, pues bueno, pues ya es cosa de Dios. Y a veces esas cosas nos estresan, nos humillan, porque pues yo quisiera que fuera así, que fuera así. Pero digo, si uno pone todo lo que está de su parte, y no se da, pues ya uno tiene que tener como esa paz de decir, pues, pero pues hasta donde pude hice, ¿no? Y por mí no quedó.
Y eso a veces encierra la pregunta, ¿era mi proyecto o era el proyecto de Dios? ¿Yo lo quería solamente o lo quería Dios? Y claro que eso siempre, visto desde la oración, yo creo que al pronunciar el nombre de Jesús uno dice, bueno, pues, si esto era de Dios y no se dio, pues, ya, a lo mejor es el modo en el que Dios me quiso decir no, pero a lo mejor se dio y se dio mejor de lo que yo pensaba y entonces lo que Dios quería era que yo confiara más en Él, ¿no? Entonces, son esas experiencias particulares que a mí cuando presentamos la coronilla de liberación, pues yo la presenté así, como una experiencia propia, que después la fuimos haciendo experiencia para otros y que ha resultado una riqueza. Realmente muy curioso y muy bonito testimonio, hermanita. Como le dije, no, yo la invité porque justamente escuché pues en uno de sus videos sobre La justamente coronilla. la coronilla de la liberación y me llamó mucho la atención, ¿no? Y es por eso que en otro programa he invitado a otra hermana para que nos hable sobre el poder del nombre de Jesús, que también ya va a ser otro tema, pero ahorita que estamos hablando de la coronilla, realmente me estoy quedando con un poquito admirado realmente cómo es el Señor y cómo actúa y Sí, cómo utiliza a las personas para que realmente las personas o la gente, ¿no? Se acerque a ella y sobre todo confíe, ¿no? Bueno, hermana, ahorita vamos a hacer un claro. pequeño corte, vamos a escuchar un tema musical titulado En el nombre de Jesús y Ok. continuamos. No hay otro nombre igual. Con él
Bueno, después de escuchar Digamos. este hermoso tema, continuamos con nuestra hermana, la hermana Margarita de Jesús. Hermana, ya que usted, bueno, fue la que originó y que ha visto muchas cosas, acá hay una pregunta. ¿Por Sí, qué para muchos creyentes la coronilla es una conversión espiritual? bueno, realmente yo deseo que así sea, ¿no? Que el Ujú. rezarla nos lleve a la conversión, porque de lo contrario, como yo le digo, sería como muy supersticioso, ¿no? Decir que yo digo esta fórmula, empiezo así, sigo así, lo hago de esta manera y ¡boom! De pronto resulta, ¿no? Y la fe, nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que no funcionan así las oraciones, que la oración más auténtica, la más sincera, pues nos va a acercar a la voluntad de Dios, ¿no? Nos va a acercar al querer de Dios. La mejor oración no es la que logra arrancarle a Dios todos los milagros que se quieren. La mejor oración es la que doblega nuestra voluntad ante la divina y nos hace ir por sus caminos y llevar por sus planes, que como dice Jeremías, ¿no? Sus planes son superiores, mis planes son superiores a los suyos, y así como la distancia que hay entre la tierra y el cielo, pues así son mis planes. Ustedes piensan como en la tierra, yo pienso como de la tierra al cielo. Y me parece que eso es lo grande, ¿verdad? En la oración. Entonces, al rezar la coronilla de liberación, claro, uno pide por su propia liberación, pero porque esta liberación nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Pedimos por la liberación de nuestra familia, no solo pensando en tener empleo, tener salud, tener esto, tener otro, sino sobre todo en entrar en un proyecto de salvación que nos oriente en una fe auténtica hacia Dios, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Orar por el mundo entero tendrá que ser también el compromiso mismo de uno hacerse un servidor de algún modo, ¿no? Quien es profesionista, quien tiene un apostolado, un ministerio, en el estilo de vida, en el estado de vida que tú estés, pero convertirte en un servidor. Y eso es lo que realmente transforma al mundo y que empieza sin duda por la oración, por la intención en la oración y que después se va transformando en un compromiso diario, ¿no? Entonces, en ese sentido, la coronilla de liberación no solamente es el recitar de una fórmula, sino es ante todo evangelización que pretende hacernos entrar en el proyecto original de Dios. Qué bonito saber, ¿no? Y acá, hermano, ya creo, aunque ya lo han mencionado, pero ha sido algo Ujú. ligerito, acá viene una pregunta de ¿cuáles pueden ser las etapas o cómo se reza en la colonia de liberación? ¿Lo puede explicar cómo se inicia, cómo termina para Yo he todos los hermanos que elaborado, lo escuchan? sí, claro, creo que es un poquito largo y sería explicar cada paso. Para eso nos llevaríamos una hora entera. Mm. Pero yo he elaborado un PDF que le puedo mandar a usted y se puedo mandar por WhatsApp. Si alguien se nos llega a pedir, pues ahí está para que se difunda. Está el modo en que se reza, ¿verdad? Pero entiendo que de modo así rapidito podemos decir que se reza con la consagración al Espíritu Santo, bueno, obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después la oración al Espíritu Santo, la consagración. Le sigue el acto de contrición. Ajá. Después la oración a María Santísima, y bajo tu amparo nos acogemos. Después ya entramos en el Salmo 91. Después la recitación del credo, la proclamación de nuestra fe, juntos con quien estemos rezando. Y después ya el himno de la carta a los filipenses, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, etc. Y después la jaculatoria. Jesús, Jesús, ten piedad de mí, o ten piedad de mi familia, ten piedad de mi comunidad, ten piedad de mi país, de mi patria, ten piedad del mundo entero. Y después la respuesta. Jesús, sáname, Jesús, sálvame, Jesús, libérame. Ajá. Al terminar los 10 primeros escenarios, nosotros no decimos gloria, sino que de inmediato pasamos a la oración a San Miguel Arcángel para encomendarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra patria, a nuestro mundo, a San Miguel Arcángel. Terminando, entonces ya recitamos la letanía al precioso nombre de Jesús y tenemos una oración final. Así es, de manera rápida.
pero cada punto tiene su sentido, tiene su espíritu, y entenderlo, entonces es lo que nos lleva a que cuando lo recemos le encontremos el gusto y crezcamos en la fe. Bueno, de todas maneras, ya con el resumen que dice, vamos viendo que todo tiene un proceso Sí. y es de mucha oración, ¿ah? Realmente, Y contemplación sí, y sí, reflexión. voy viendo que tiene todo. Ajá. Es decir, tiene pues lectura, tiene meditación, contemplación, oración. Es decir, es un rezo completo, ¿no? Exacto. Y como usted la palabra lo dice, liberación, ¿no? Nos libera de muchas cosas, ¿no? Que Sí, ahora realmente estamos cargados de tantas cosas y tantos problemas y tantas situaciones. Creo que es un hermoso, pero hermoso instrumento que Dios da para poder mejorar nuestra vida espiritual, sobre todo, ¿no? exacto. Y fíjese que yo me he dado cuenta en muchos casos que a veces no se trata de una influencia directa del mal, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, es que yo creo que yo necesito un exorcismo y un exorcista, porque me pasa esto, me pasa lo otro, nada me sale bien, me corrieron de trabajo, y como que terminamos culpando al enemigo de todo lo malo, ¿no? Y a veces no es así. O sea, realmente en el resto de la coronilla de liberación uno se va dando cuenta que muchas veces fue nuestra porfía, o sea, nuestra necedad, a veces ha sido nuestra soberbia, a veces ha sido nuestra inconstancia en las cosas de Dios, en la fe, y que han sido todas esas cosas las que nos han llevado a, pues, a desorientarnos, ¿no? Y ya en esa desorientación, pues ha entrado el enemigo con sus sugerencias y con sus cosas, pero porque nos ha tomado en momentos de debilidad. Entonces, también creo que por eso la coronilla de liberación es liberadora, porque nos ayuda a no repartir culpas, sino a entender dónde está la raíz de nuestros males. Y eso obviamente pues es un gran principio. Y usted y yo lo sabemos, ¿verdad? En el camino del Señor, nada como ser conscientes. No terminamos echándole la culpa a todo el mundo. Sí, tiene razón, ¿no? Pero aunque, bueno, por lo que, bueno, también yo he podido saber de santos, ¿no? Que a veces el demonio se vale de ciertas cosas, como usted lo dice, ¿no? Ah, sí, sí, Claro, sí. O sea, eso no quita lo otro. Eso no quita el que realmente el enemigo pero, sea descarado. Y mire, ahora después de esta pandemia, sí, pues cuánta gente no está invocando espíritus por internet, está jugando a las cartas así, como así, ¿verdad? O se ponen a jugar la Ouija como si estuvieran jugando domino, o sea, cosas de ese tipo, en donde uno dice, bueno, pues cómo no, o sea, el enemigo entra y ¿por qué? Porque hay alguien que le ha abierto la puerta, ¿verdad? Y entonces esa parte sí, totalmente real. No en todo, es una cuestión emocional y psicológica y un descuido espiritual. También está la otra parte, pero que muchas veces tiene un inicio que es precisamente en nuestra vida de fe y en nuestra confianza en el Señor. justamente a eso quiero llegar, ¿no? Porque a veces el temor es lo que inicia que venga la ansiedad, el nerviosismo, todo eso, ¿no? Exacto. Y claro, es emocional, psicológico, pero también utiliza eso el mal para arrasarte, pues, ¿no? Y perder la confianza en Dios. Y justamente estas oraciones de liberación te van dando una estabilidad y una confianza plena en Dios. Lo digo porque también lo he experimentado, lo experimento. Sí, Y realmente el poder del Señor es inmenso, ¿ah? Es decir, y te centra, ¿no? Te centra y te lleva por su camino, por donde uno desea, ¿no? Qué interesante, hermana exacto, sí. Margarita, que usted nos esté compartiendo ahora. Y acá una preguntita, ¿no? Sí. Que me gustaría que nos mencione a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es el trabajo Uh-huh. pastoral que usted realiza dentro de su comunidad religiosa? Mi comunidad se dedica a la evangelización. Nosotros tenemos una espiritualidad que invita a evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos, formar pequeñas comunidades que se lanzan a la evangelización. Ese es nuestro ministerio. Y en este momento, en mi servicio que yo doy desde mi comunidad, estoy en una casa. Nosotros tenemos casas religiosas y casas religiosas de formación
y casas religiosas de apostolado, que ambas son casas religiosas, ¿verdad? Pero esta casa es una casa de formación, por lo tanto llevamos la disciplina propia del instituto, no porque en las misiones, no, en las misiones esta disciplina se adecua a las necesidades de la misión y puede tener algunos variantes, pero en una casa se procura llevar del modo más concreto y más apegado, precisamente por ser una casa de formación. Y entonces mi apostolado por ahora es vivir así, ¿verdad? Vivir mi vida religiosa en el día a día, en esa disciplina. Y tengo unos apostolados en donde yo salgo a apoyar en la evangelización en algunas parroquias, donde nos piden dar algunos temas sobre la Biblia. También buscar algunos grupos y formar grupos juveniles para de ellos lanzarnos al apostolado en misiones y este tipo de cosas, hacer que surjan vocaciones. Así es, ese es mi ministerio por ahora. Muy bonito, por cierto. Qué bello saber, hermana, porque también sé que usted es una persona joven, pero que el Señor tocó su vida y realmente se ha metido de lleno pues al servicio del amor al prójimo y difundir al Señor de diversa forma. Y ahora con esto de la coronilla, que sinceramente me sorprende porque, claro, se habla del rosario que fue fundado, dado por un sacerdote, pero recién me entero que usted es una de las que ha originado lo que es la coronilla de la liberación y qué gusto saberlo y saber de ella, porque realmente pues Sí. se debe difundir y yo sé que hay seguidores que la siguen a usted y que también rezan con usted. Entonces, Mire, qué bello por esa parte. Y antes claro. de terminar, hermana, quisiera que usted deje un mensaje, unas palabras para todos los hermanos que la están escuchando. Sí, pues mire, primero el agradecimiento nuevamente, pero también decir que este apostolado que nosotros realizamos es una respuesta a las muchas necesidades que la gente hoy tiene, ¿verdad? Siempre, ningún tiempo ha sido mejor que otro, aunque a veces vemos el pasado y creemos que es mejor, ¿verdad? Pero este tiempo donde estamos nosotros viviendo es un tiempo de muchos desafíos, de muchas controversias, de muchas dificultades, de muchos males, ¿por qué no decirlo? El enemigo se ha desatado de muchas formas, porque así como antes las noticias no se difundían tan rápido, tampoco el mal se difundía tan rápido, ¿verdad? Ahora hay formas de difundir noticias, difundir el mal, y claro, los males se agravan, se globalizan, ¿verdad? Porque ahora seguramente muchas cosas que estamos viviendo en República Dominicana, en Perú, en México, son circunstancias muy en común, ¿verdad? Y la gente se siente muy inclinada a buscar el origen de sus males, ¿no? El origen de sus males para partir de ahí sanar, limpiar, salir. Y está bien, yo creo que eso está bien, el ir a las causas, ¿no? El buscar los orígenes y las causas de las cosas para transformarlas. Y es verdad que en el origen de las causas a veces encontramos y llegamos a la conclusión de que es el enemigo, pero es el enemigo que anda suelto, sí, que anda suelto, pero que al final eh, actúa y tiene fuerza en donde no se le da espacio al Señor. A la par que la gente busca oraciones de liberación, misas de sanación y este tipo de cosas, al mismo tiempo hay mucha gente que no comulga, no busca el matrimonio por la iglesia, no se confiesa, no está buscando los sacramentos, ¿no? Entonces, estas oraciones de liberación pueden ser un instrumento para atraer a la gente a la evangelización, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir al origen, a la causa. San Agustín, poniendo un ejemplo, decía que el diablo es como un perro rabioso amarrado. ¿Qué te puede hacer un perro rabioso amarrado? Y él mismo se responde, nada, nada si no te acercas. Entonces hoy estamos viviendo males tremendos, muy fuertes, con mucha fuerza, pero el diablo sigue siendo alguien, un enemigo amarrado, un esclavo encadenado. ¿A quién le daña? ¿A quién lo toca? ¿De quién se vale? Pues de quien se acerca, ¿no? Y se acerca el que se aleja,
de la Eucaristía, de la oración, de la adoración, de los sacramentos, el que hace pequeñas opciones del mal, ¿no? En pequeñas cosas, ahora porque me conviene, ahora porque es cómodo, y así vamos haciendo nuestra elección del mal. Y cuando uno viene a ver, pues ya estamos sumergidos en males muy grandes. Y yo no solo lo digo por la gente, yo hablo de mi experiencia personal. O sea, creo que así muchos le hemos dado un espacio al mal y después creemos que él es el origen de todo lo malo. Y en realidad el origen de todo lo malo es el no haber aprovechado todo lo grande y maravilloso que tenemos y que nos ofrece la iglesia, desde la palabra de Dios hasta los sacramentos. Qué bello mensaje, hermana, de verdad. Qué bello mensaje, ¿no? Y ejemplo, ¿no? Porque, como usted misma lo dice, ¿no? Si nos da o nos pasa mal es porque nosotros muchas veces abrimos la puerta al que no debemos, ¿no? Exacto. Y nos vamos por otro lado y después nos empeoramos y ahí nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda y el favor de Dios, ¿no? Y justamente, más en este tiempo, ¿no? Donde mucha gente está con el temor, el miedo, la ansiedad, la depresión y etcétera de cosas que realmente necesitan más de Dios. Y la Virgen, por eso también pide, pues, ¿no? El rezo, ¿no? Para la conversión, ¿no? Para la sanación. Y realmente, pues, hermanita, muchísimas gracias por darse un espacio y haber tenido el gusto de saber un poco más sobre la coronilla de liberación, que voy a leerlo, voy a revisar un poco. Sí, se lo voy a mandar en este momento por si alguien desea pedirle a usted esta coronilla. Bueno, Sí, usted se la sí, que de hecho me van a preguntar y todo. Más bien, hermanos, aprovechando, puede mencionar cómo la puedan ubicar por el Facebook o por YouTube, no sé. Mire, mi página se llama Orar Evangelizando, es de Facebook. Hemos tenemos una página también, un canal en YouTube, pero mire, a veces son nuestros quehaceres, nuestros muchos que no nos permiten como estar en todo a la vez, pero estamos ahí y bueno, estamos por este medio, si usted nos convoca, nos habla, pues también uno procura responder, estar ahí. Y bueno, la coronilla, desde que me la pueden pedir por mí, a mí, perdón, por la página de Orar Evangelizando, hasta que se la pueden pedir a usted, que en este momento ya le llegó a su WhatsApp, ¿verdad? Y ahí usted también se las puede enviar, está explicada paso a paso, está elaborada de un modo didáctico y sencillo, así que creo que puede ayudar a quien tenga esa inquietud de rezarla. Y bueno, si alguien la quiere imprimir, el formato es PDF y se puede imprimir. Está en una letra grande porque entiendo que hay personas adultas que no ven bien, entonces la edición está hecha como para que se imprima y esté en una letra que favorezca. Está en un formato que se puede leer y que al imprimirse queda de buen tamaño para que la gente lo pueda tener igual en las manos. Muchísimas gracias, hermana. Sí, ya me llegó. Y de verdad estoy siempre pensando en todos, ¿ah? Claro, y se ve pues que la espiritualidad del Espíritu Santo está con usted y la dirige. Amén. Ya, hermana, entonces muchísimas gracias, hermana, y esperemos tenerla más adelante en otro programa. Que Dios me la bendiga y me la cuide mucho. Igualmente, que tengan un bonito día y deja que Dios ilumine tu vida. Muchas gracias, hermanita Margarita. Hasta luego. Bueno, amigos y hermanas en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente oración a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Y nos estamos viendo, hermanos, en otro programa por Brújula de Fe. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá